Vamos a seguir con la jornada. A continuación es el turno de doña Isabel Rueda Cuerva, que nos va a hablar de la economía social en el Fondo Social Europeo Plus 2023-2027. Isabel es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Almería. Se especializó en gestión económica de entidades sociales y proyectos financiados por administraciones públicas europeas y nacionales a través de un máster en dirección de fundaciones y otras entidades no lucrativas en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente en ESADE. Desde 2016 es la responsable del área de fondos comunitarios de CEPED, desde el que confinancian a través del Fondo Social Europeo proyectos relacionados con el impulso y desarrollo de la economía social española. La verdad es que está muy ocupada y ha hecho un hueco en su agenda, que es sobre todo de agradecer, para que venga a contarnos un poco estas cuestiones. Así que muchas gracias por tu presencia. No sé si este funciona. Nada, muchas gracias a la cátedra, a ti, María Eugenia, por invitarme. Bueno, ha sido, pues yo vengo desde Almería, con lo cual llegar aquí, Almería está muy mal comunicada y llegar aquí es casi una odisea, entonces teníamos que hacer que coincidiera que yo estaba en Madrid para que pudiera venir y fuera más fácil. Pero nada, encantada de estar aquí. Yo también, como Jesús, me voy a poner de pie porque así es como que me cuesta menos hablar, ¿no? Cuando estaba hablando Jesús, yo decía, madre mía, ¿y ahora cómo enlazo yo lo mío con lo suyo? Y yo creo, me corrige, ¿no?, que Jesús, pues bueno, ha hablado del contexto, efectivamente, y ha hablado, en cierto modo, de un poco las oportunidades que se abren, ¿no? En algo que es como el ADN de la economía social, que es colaborar compitiendo de alguna manera, ¿no? Y ese sentido del emprendimiento colaborativo, ¿no?, que es el ADN de la economía social. Yo vengo a hablar de los recursos, ¿no?, porque vengo a hablar de, bueno, de qué fondos, de qué recursos al final disponemos hoy por hoy para desarrollar luego en ese contexto tan desfavorable, yo estoy de acuerdo, del contexto tan desfavorable, el poder desarrollar sobre todo el emprendimiento y el emprendimiento con una característica de innovación social. Y vengo a hablar de los recursos que vienen fundamentalmente de Europa, que yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial y después de que este señor colaborara, entiendo que indeseadamente, en algo tan traumático como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues luego Europa reaccionó y creó una estructura de colaboración, ¿no?, que con su defecto, con todos los defectos y con todas, los cuestionamientos que pueda tener, pues al final es un paraguas que tenemos y que tenemos los Estados miembros para desarrollar políticas, ¿no? Y yo vengo a hablaros fundamentalmente de eso. Voy a contextualizar qué es esto por aquí. Bueno, no sé si se ve muy bien. Os voy a primero contextualizar cuál es el contexto favorable hacia la economía social en estos momentos y luego me voy a centrar en cuáles son las oportunidades para la economía social que vienen de la Unión Europea, del presupuesto de la Unión Europea, sobre todo qué recursos vienen, ¿vale? Luego, bueno, hablaré un poco del rol de CEPES. CEPES es la Confederación Empresarial Española de la Economía Social
y agrupa pues en torno al 90 o el 95% de todas las empresas y entidades de economía social en España a través de pues confederaciones, federaciones regionales, agrupaciones, grupos empresariales. Bueno, ¿y por qué hay un contexto favorable para la economía social? Pues yo digo que porque la economía social está en la agenda política en estos momentos. Y que un tema esté en la agenda política es muy importante, que entre en ese contexto, ¿no? Porque de ahí se deriva que hay estrategias, se derivan políticas y se derivan recursos. La economía social, desde hace no tantos años, empieza a estar en la agenda política. De hecho, ahora mismo en España tenemos un Ministerio de Trabajo y de Economía Social, ¿no? Y cada vez se habla más de los temas de economía social. Y traigo varios ejemplos de contextualizar esa agenda, ¿no? Entonces, a nivel europeo, ¿por qué decimos que la economía social está en la agenda política? Yo traigo dos ejemplos. Primero, porque en los reglamentos que regulan el marco financiero plurianual, es decir, los reglamentos que regulan los presupuestos de la Unión Europea, que se trabajan para 7 años, no son presupuestos anuales, son presupuestos para 7 años, en esos reglamentos hay un objetivo específico que contempla que es necesario promover la economía social. Ese reglamento se aprobó el 24 de junio del 2021. Eso es algo. Otro elemento muy importante es que en diciembre del 21 la Comisión Europea aprobó el Plan de Acción Europeo de la Economía Social y es un plan de acción hasta 2030. ¿Y eso qué es? Bueno, al final son documentos marcos, son estrategias, son documentos que marcan políticas. Y marcan políticas, y este documento es especialmente importante porque tiene una hoja de ruta para los Estados miembros en la promoción y en el fomento de la economía social. En base a 3 áreas prioritarias, que son estas 3. En base a crear a nivel europeo un contexto favorable hacia la economía social con marco jurídico y político, con una legislación sobre la ayuda de Estado, sobre elementos de cómo la contratación pública tiene que tener en cuenta a las empresas y a las entidades de la economía social, ¿vale? Y dando orientaciones para los Estados miembros. A través de generar oportunidades, es decir, generar recursos, apoyo, iniciativas que vayan a fomentar y que vayan a promover y promocionar a la economía social. Y otra tercer pata es a través del incremento del reconocimiento y de la visibilización de lo que es la economía social, ¿no? Y aquí Europa dice, bueno, tendremos que contar con datos, medir qué es este fenómeno, a cuánto, qué amplitud tiene, por ejemplo, y luego habrá que hacer estrategias de comunicación y de difusión de la economía social, ¿vale? En el plano nacional, ¿por qué digo que la economía social está en la agenda política? Bueno, porque España fue el primer país, el primer Estado dentro de la Unión Europea que contó con una ley específica de economía social. Es la Ley 5/2011. Esta ley está en reforma, pero se quedó un poco en el tintero porque se disolvió el gobierno. Entonces, esperemos que cuando se constituya un nuevo gobierno, si se constituye, o si no, pues cuando vayamos a elecciones y se constituya, esperamos que se retome ese anteproyecto de ley y al final se reforme esta ley, ¿vale? Pero bueno, tenemos una ley de economía social del 2011.
esa ley contemplaba un Consejo de Fomento de la Economía Social que ha estado ahí en un cajón guardado pues como algún tiempo y ahora se ha reactivado. Y claro, el que haya a nivel político un Consejo de Fomento de la Economía Social significa que hay una mesa de interlocución entre los agentes políticos, los sociales, ¿veis? Aquí están las comunidades autónomas, los ministerios, los sindicatos, los empresarios y expertos que van a ver un poco cómo abordar todos los temas de la economía social y la promoción. Y luego otro elemento muy importante y es que España cuenta con una estrategia a nivel nacional de economía social y que se aprobó en abril del 2013. Ya había una estrategia anterior y ahora hay una estrategia nueva. Esta estrategia es interesante porque es un documento, no he puesto aquí el enlace, pero bueno, la podéis encontrar. Esta estrategia es muy interesante porque cuenta, primero, con un diagnóstico de la situación. Hacen un estudio de cuál es la situación de la economía social en España y en base a ese diagnóstico, pues marcan una serie de elementos a trabajar, ¿vale? Y luego a nivel global también la economía social empieza a estar en la agenda. Y os traigo 3 ejemplos. La Organización Internacional del Trabajo en 2020, ahí puse, bueno, se me olvidó poner 11 de junio del 2022, la Organización Internacional del Trabajo aprobó una resolución sobre el trabajo decente y la economía social y solidaria. El mismo día, la OCDE también aprobó una recomendación sobre la economía social y solidaria y sobre la innovación social. Y recientemente Naciones Unidas, la Asamblea General de la ONU, aprobó en abril del 23 una resolución sobre promover la economía social y solidaria y el desarrollo sostenible. Entonces, ya hay un contexto. Y este contexto, un contexto a nivel global, europeo y nacional, que va a fomentar y a promocionar la economía social. ¿Vale? De ese contexto, pues una pata es el presupuesto de la Unión Europea. Ya os decía antes que el presupuesto de la Unión Europea son presupuestos que se aprueban para 7 años. Y en el contexto actual hay un elemento diferenciador que os va a sonar. En julio del 2020, después de pasar el confinamiento y todavía en plena pandemia, el Consejo Europeo se planteó que había que reforzar el presupuesto europeo para darle una respuesta a la crisis que había venido del coronavirus. Y entonces se planteó que el presupuesto no iba a ser el presupuesto de siempre, sino que iba a haber un instrumento temporal de recuperación que nos sonará, los Next Generation. Imagino que nos suenan, ¿no? Que os suenan, ¿no? Los Next Generation, los fondos de recuperación y resiliencia. Bueno, pues ese es un instrumento temporal que viene de Europa. De ese instrumento de financiación que es de 750.000 millones de euros, que yo, bueno, no sé si a vosotros cabe en la cabeza esa cifra, yo no sé cuánto es eso, ¿no? España va a recibir 153.606 millones de euros, más que el Plan Marshall, ¿vale? Entre 2021 y 2026. Y aparte de eso, de esos fondos, en el marco financiero plurianual, que es el marco el habitual, ¿no?, de los fondos estructurales y de inversión europeos, y ahí os sonará FEDER y os sonará Fondo Social Europeo, ¿vale? Ahí España recibe en total 35.562 millones de euros para el periodo 21-27, que realmente va a ser el 23-29. ¿Vale?
fundamentalmente en 3 fondos: en FEDER, en Fondo Social Europeo Plus y en el Fondo de Transición Justa. ¿Vale? Y esos fondos, Europa marca unas prioridades. Y esto es, ¿no? Es como, bueno, pues eso. Es decir, estos fondos tienen que ir destinados fundamentalmente a esto. Y ha marcado 6 prioridades. A la transición verde, porque al final estamos en crisis climática y hay que abordar eso. A la transformación digital, porque España y Europa tiene que incrementar y mejorar sus niveles de digitalización. Hacia el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, de forma que se incremente la productividad, que se incremente el I+D a nivel de Europa, que haya un mercado interior mucho más eficiente y que al final también se contribuya a la cohesión social y económica de Europa. ¿No? Entonces, por tanto, hacia la cohesión social y territorial, hacia la resiliencia después de la crisis del coronavirus, pues a la resiliencia sanitaria, económica, social e institucional que necesitamos los Estados miembros de la Unión Europea, y hacia políticas específicas en favor de las nuevas generaciones, sobre todo en educación y en capacitación profesional. Y Europa no hace esto porque, hombre, está muy interesada en los jóvenes, que hay muchos jóvenes que os estáis formando, ¿no? Esto también tiene una razón desde mi punto de vista, y es que al final todos estos mecanismos, todo este mecanismo de recuperación y resiliencia, todos los Next Generation, al final ha supuesto un endeudamiento muy importante de Europa, y os tenéis que preparar porque a vosotros os va a tocar, más que a nosotros, más que a nuestra generación, a la vuestra os va a tocar pues trabajar para devolver todo ese dinero que nos están prestando ahora. Con lo cual, el que haya después políticas para las nuevas generaciones, pues también parte de un cierto interés de Europa, ¿no? Pero bueno, que sepáis que los jóvenes sois un punto muy importante dentro de Europa, que vuestra capacitación profesional y vuestro desarrollo personal y profesional está en el punto de mira. ¿Vale? Yo, bueno, en mis transparencias hablo más de los Next Generation, pero lo voy a pasar muy rápido porque al final no es lo central, o no era lo que me habíais dicho que era lo que más interesaba, pero me parecía importante que en este contexto de los recursos, como es una fuente de ingresos muy importante, pues al final hacer una pincelada de estos fondos. Los Next Generation tienen 3 elementos fundamentales que van a apoyar a los Estados miembros en la recuperación, por eso parte de los fondos vienen a los Estados miembros. Si habéis seguido las noticias, España es de los Estados miembros de la Unión Europea que más fondos Next Generation va a recibir junto con Italia. ¿Vale? También tiene otra pata para relanzar la economía e incentivar la inversión privada, y también tiene otra pata pues para, bueno, aquí la llaman extraer las enseñanzas de la crisis, es decir, hacer pues nuevos programas de salud, plantearse que hay que, ¿no?, lo que oímos, que los sistemas productivos tienen que ir cambiando. Todo esto son lo que está debajo de los Next Generation. ¿Vale? Bueno, ya os decía que España lo que va a recibir son esos 140.000 millones de euros en subvenciones y en préstamos. Y bueno, es decir, aquí tenéis una pincelada de lo que suponen esos planes de recuperación, transformación y resiliencia que están en el marco de los Next Generation. Hay muchísima información publicada y yo he querido poneros la información para que, si tenéis interés, pues podáis ir, indagar
en esto, ¿no? Hay un PERTE específico, hay un proyecto estratégico específico para la economía social, del que CEPES no está muy contento, valga de paso, pues porque al final, bueno, una cosa es esas iniciativas políticas y luego es cómo eso se materializa, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Yo lo dejo aquí, esto. Y yo me centro en lo que entiendo que es más interesante y que al final tiene visos de continuidad, porque el mecanismo de recuperación y resiliencia es un mecanismo, si os recordáis, es extraordinario en Europa, extraordinario para este periodo, hasta el 2026, probablemente del 26 hasta el 28 como máximo. Pero el marco financiero plurianual, pues ese se va a repetir mientras que la Unión Europea exista, ¿vale? Y dentro del marco, de ese marco, el Fondo Social Europeo es un fondo que especialmente nos interesa. ¿Y cuál es la finalidad de estos fondos? Pues la finalidad, es decir, los fondos estructurales es el principal instrumento financiero que Europa tiene para su política de cohesión. Es decir, Europa se planteaba, aquí tenemos que converger todos los países y dentro de los países los territorios tienen que converger hacia una igualdad de oportunidades, hacia un desarrollo armónico, porque al final eso da estabilidad social, da estabilidad económica, con lo cual esa es la política de cohesión de Europa. El estado actual de estos fondos estructurales es que se está cerrando el periodo anterior y se está abriendo el nuevo periodo. Bueno, ahí tenéis cuál es la dotación económica. Yo me he centrado en dos fondos fundamentalmente, en FEDER y en Fondo Social Europeo, y veis que la dotación económica es muy importante, 23.540 millones de euros para FEDER, ¿no? que normalmente lo que financia son infraestructuras, y veréis muchos carteles de FEDER, no cofinanciado por FEDER, porque pues no solo carreteras o puentes, sino muchos centros también, incluso educativos, pues están cofinanciados y se construyen con la cofinanciación de FEDER. Y el Fondo Social Europeo Plus pues tiene 11.153 millones de euros. Estos son fondos que Europa dice que son de gestión compartida, ¿no? Y si estáis estudiando a Europa, ¿qué es esto de la gestión compartida? Pues que al final son fondos que no gestiona Europa directamente, sino que son fondos que vienen al Estado miembro. Europa los controla, pero el Estado miembro decide en qué se gasta y cómo se gasta. Y la gobernanza de FEDER está en el Ministerio de Hacienda y del Fondo Social Europeo está en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, aquí tenéis los documentos que regulan esto, que es, ya hacía antes referencia a los reglamentos y al acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación es el marco que España trabaja. Es decir, es el documento estratégico que España trabaja para decirle a Europa, esos no sé cuántos miles de millones que me vas a dar los voy a invertir en esto. Y ese es el acuerdo de asociación. Es un documento súper importante y es el pistoletazo de salida, después de los reglamentos, el pistoletazo de salida para que ese marco plurianual, ese presupuesto de la Unión Europea, cale en los Estados miembros. El acuerdo de asociación de España lo aprobó la Comisión Europea, lo propone el Estado miembro, lo aprueba la Comisión Europea en noviembre del 2022. ¿Vale? Y de ese acuerdo de asociación están recogidos cuáles son los programas nacionales que se van a poner en marcha y que van a canalizar los fondos, que son, ahora los veremos, programas plurirregionales y programas por cada comunidad autónoma. Castilla y León tiene su propio programa, ¿eh? Esta es la arquitectura de los fondos. Hay 5 objetivos políticos que están relacionados con esas prioridades de Europa. Esos 5 objetivos políticos con su objetivo específico se aplican, se materializan a través de 4 fondos, que son los fondos
que regulan el acuerdo de asociación, FEDER, Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura y el Fondo de Transición Justa, que es un fondo dirigido sobre todo a temas de afrontar las crisis climáticas, ¿vale? En FEDER y en Fondo Social Europeo se han aprobado 43 programas, es decir, FEDER tiene un programa plurirregional, un programa es, bueno, pues las líneas de acción que yo voy a hacer, en qué voy a invertir el dinero. Y luego cada comunidad autónoma tiene su propio programa. Y Fondo Social Europeo tiene 4 programas plurirregionales. La Iniciativa de Empleo Juvenil. La Iniciativa de Empleo Juvenil es un programa específico para canalizar fondos hacia los jóvenes. Hay una parte de los jóvenes que son los más vulnerables, los que han abandonado los estudios, los ninis, ¿no? Y hay otra parte que son los jóvenes que están en educación reglada. Y aquí se regulan y se invierten fondos pues, para la formación profesional dual, por ejemplo, o probablemente para estudios dentro de las universidades también. Luego está el EFESO, que es el Programa de Empleo, Formación, Educación y Economía Social, un programa específico de inclusión social dirigido a las personas más vulnerables y otro programa específico para el de pobreza material, que es para hacer frente a las situaciones de mayor vulnerabilidad. ¿Vale? Esto se canaliza a través de los ministerios y las comunidades autónomas y acaba llegando a entidades que van recibiendo para desarrollar sus intervenciones localmente o regionalmente. Este es el esquema de cómo ese marco plurianual de los fondos, de ese presupuesto de la Unión Europea, al final va calando hasta que llega, a los territorios. ¿Y qué características tiene el Fondo Social Europeo? Pues siempre se dice que este es un fondo dirigido a las personas. Y dirigido a las personas porque lo que hace es promover cambios en la situación laboral de la gente. Los que están desempleados intenta que accedan a un empleo, los que están empleados intenta que se mejore ese empleo, por ejemplo. Porque invierte en la capacitación profesional, en la cualificación y en la adquisición de competencias profesionales y porque también invierte en los niveles de inserción sociolaboral de grupos sociales vulnerables, que también es otro elemento importante del Fondo Social Europeo. Y la economía social en el Fondo Social Europeo tiene un papel, importante. No todo lo que nos gustaría, pero tiene un papel importante. ¿Por qué? Pues porque todos los análisis y todos los estudios que hay dicen que la economía social contribuye a la sostenibilidad y a la calidad del empleo, más que la economía convencional, la mercantil. No es que la mercantil no tenga su valor, por supuestísimo que tiene muchísimo valor, pero en lo que contribuye a la sostenibilidad y a la calidad del empleo, pues la economía social está un poquito mejor, ¿vale? Aunque somos mucho más pequeños. Y luego, porque promueve la inclusión social de grupos sociales vulnerables, de personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social. ¿Y qué características importantes tiene el Fondo Social Europeo? Pues la primera es la plurirregionalidad, es decir, es un fondo que se puede aplicar en todo el territorio y además no se aplica en igualdad de condiciones, sino que lo que hace Europa es, voy a ver cuál es la renta per cápita de cada comunidad autónoma y en función de su renta per cápita, ¿no?, voy a destinar mayor o menor cantidad de fondos. Por eso de la cohesión territorial, porque no a todos se les trata igual. A las comunidades autónomas más ricas, que tienen más PIB, pues
el Fondo Social interviene menos. El Fondo Social, FEDER, es decir, los fondos de cohesión intervienen menos. Las regiones menos ricas, pues el Fondo Social Europeo, en este caso, invierte más. Y esa es la plurirregionalidad. Otro elemento importante es la plurianualidad. Es decir, si recordáis, os decía, el marco financiero de Europa es por 7 años. Y eso es muy importante cuando se trata de intervenir, porque eso permite que se hagan intervenciones a largo plazo. Y las organizaciones que estáis aquí, que intervenís con personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables, si algo sabéis es para tener éxito en la intervención o se interviene a largo plazo o no se cambia el contexto y no se cambian las situaciones personales. Entonces, los fondos estructurales permiten intervenciones a largo plazo. Muchas veces son las propias administraciones regionales y la propia administración estatal la que esta potencialidad que tiene el Fondo Social Europeo pues la pierden y al final apoyan proyectos año a año, en vez de aprobar proyectos y pues eso, por 6 años o por 7 años para promover que haya mayores impactos. Otro elemento característico del Fondo Social Europeo es que el Fondo Social Europeo lo que hace es cofinanciar una intervención, no la financia completamente, la cofinancia y por tanto requiere que el Estado miembro también se comprometa en esas políticas que quiere desarrollar y también aporte dinero. Y en función de cuáles son las regiones, si son más desarrolladas, menos, ¿no?, pues se destinan más fondos, menos fondos, y el Fondo Social Europeo cofinancia más en las menos desarrolladas, que son Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura y Melilla. El Fondo Social Europeo pone el 85% del coste de las intervenciones. En las regiones en transición, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Galicia y tal, el Fondo Social Europeo pone el 60%, el 40% lo tiene que poner el Estado miembro, la región, en fin, lo tiene que poner, tienen que ser fondos nacionales. Y en las más desarrolladas, pues solo el 40%. ¿Vale? Otra característica del Fondo Social Europeo es que permite aprobar proyectos ya no solo con un horizonte temporal amplio, sino también con una buena dotación económica. Y aquellas entidades que desarrollan proyectos de intervención, sea con grupos sociales vulnerables, sea para fomentar el emprendimiento, sea para cualquier acción que se vaya a hacer, es importante tanto el tiempo de la intervención como los recursos con los que se cuenta. Y los fondos que vienen de Europa permiten eso, que las operaciones tengan buena dotación económica. ¿Vale? No sé cómo voy de tiempo. Bien. Otra característica del Fondo Social Europeo es que está orientado a resultados. ¿Y eso qué significa? Eso lo que significa es que yo invierto dinero, pero invierto dinero no para cualquier cosa, para que ese dinero tenga un impacto. Y además lo voy a medir. Por eso los propios reglamentos lo que hacen es detallar una serie de indicadores a los que hay que aportar valor. Y entonces se mide, se tiene que medir cuáles las consecuencias de esa inversión y qué impacto la inversión que hace Europa tiene sobre las personas o sobre las entidades. ¿Vale? Y eso significa la orientación a resultados. Y eso es un elemento muy importante, sobre todo para todo lo que son las políticas de intervención social, porque muchas veces las administraciones lo que han hecho ha sido gastar dinero en intervenciones, pero no han pensado en invertir dinero y en medir ese dinero qué consecuencias, qué cambios producía en la gente. Europa ahora dice, no, mandamos dinero, pero nos reportáis no solo qué estáis haciendo con ese dinero, sino qué impacto ese dinero está teniendo en las personas
y en los contextos, ¿vale? En los entornos. Esa es la orientación al resultado. Otro elemento muy interesante de la característica de estos fondos, del Fondo Social Europeo en este caso, es que ya articulan sistemas de simplificación en la gestión. Es decir, las personas que estéis aquí, que gestionáis ayudas públicas, si de algo nos quejamos es de la burocracia que eso tiene, de lo tedioso que es, que esperar que salga una convocatoria, ver las bases, hacer un proyecto, que te lo aprueben, que luego lo tienes que justificar técnica, económicamente, bla, 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 bla. Y entonces eso al final, si tú eres una organización que gestiona fondos públicos, tienes que tener una infraestructura de gestión importante. Bueno, Europa lo que viene a decir es, oiga, vamos a aliviar vamos a simplificar y vamos a aliviar esa carga burocrática. Y lo hace para este periodo de programación con 2 elementos. Con la opción de costes simplificados, que eso al final son modalidades de subvención. Es decir, yo le doy un dinero y ahora usted a lo mejor no me lo tiene que justificar todo con facturas, sino que hay varias opciones y usted tiene que aplicar una opción para simplificar la carga administrativa de esto. Y puede ser que haya un sistema de coste unitario, es decir, pues ¿cuánto me cuesta formar un alumno en un grado universitario? 20.000 euros. Pues usted me dice, hacemos una contabilidad de costes, vemos que nos cuesta 20.000 euros y yo lo que hago es que usted me dice que atiende a 20 universitarios y yo le doy 20.000 euros por cada uno de ellos. Eso es un coste unitario. Con lo cual ya no me tienes que justificar las nóminas del profesor, el alquiler de la sala, no sé qué, no sé cuánto, sino que, pues hay un coste unitario. Otra modalidad es una financiación a tipo fijo. Bueno, pues yo le digo, usted tiene este coste, dentro de la estructura de costes de su proyecto hay una parte que sí me justifica, que no suele ser los costes de personal, y yo le doy un tipo fijo, yo le doy un porcentaje adicional para que cubra el resto de costes y usted solo me justifica una parte. O está en la suma tanto alzado, que es usted va a hacer un proyecto con carácter global, pues no sé, construir un aula que vale no sé cuánto, pues yo le doy eso, ¿no? O la financiación no vinculada a costes, que es una financiación basada en el cumplimiento de una serie de condiciones o una serie de resultados. Todo esto la idea es simplifiquemos la carga administrativa que tienen tanto la administración en la gestión de los fondos como las entidades que los tenemos que gestionar, simplifiquemos la carga administrativa y reduzcamos costes, ¿no? Al final reduzcamos costes. El otro elemento que se ha incorporado en este periodo de programación y que a mí me parece muy interesante es que está habiendo una tendencia de gestionemos los riesgos de la gestión, los que estáis estudiando comercio, no sé en qué momento estáis, pero en algún momento cuando habléis de la gestión empresarial, pues todo tiene una serie de riesgos. Europa lo que venía haciendo era, yo controlo el dinero que te he dado, dame las facturas, dame los gastos que has hecho, dame las facturas y yo las controlo y veo si son correctas, si no son correctas, y si no son correctas te hago una quita y te pago lo que es correcto. Bueno, ahora está habiendo un cambio de tendencia y es, vale, analicemos cuál es el riesgo en la gestión de los fondos que tienen las entidades a las que en última instancia va, analicemos la gestión del riesgo y en función de si el riesgo es mayor o menor, hagamos la intensidad del control. Y eso es otro elemento para simplificar y para eliminar carga burocrática, porque yo muchas veces digo que los principales beneficiarios de los fondos estructurales en España, que es el país que más conozco, pues son las consultoras y las auditoras. Esos son los principales beneficiarios. Todo esto
yo entiendo que viene a ir cambiando la tendencia. ¿Para qué? Pues para que esa carga administrativa se reduzca y al final el coste del control se reduzca. Y solo el control cueste cuando el riesgo de que haya fraude o de que no se gestione bien sea alto. Si el riesgo de que se gestione mal es bajo, pues disminuyamos los controles, ¿vale? Esa es otra de las características del fondo, ¿no? De cómo se gestiona este fondo. La última cuestión es que, claro, el Fondo Social Europeo, habéis visto la cantidad de recursos. Algo que yo comentaba antes era que al final esto va a financiar operaciones de envergadura, ¿no? ¿Y eso qué requiere? Hasta luego. ¿Eso qué requiere? Eso requiere que las entidades que tienen que gestionar los fondos tengan una cierta capacidad técnica. No cualquiera se puede meter a gestionar fondos europeos. Requiera una cierta capacidad económica y una cierta capacidad financiera, con lo cual, cuando hay que seleccionar a una entidad que va a gestionar fondos europeos, hay que valorar esas capacidades, ¿vale? Y tienes que tener un cierto nivel de capacidad, porque yo a veces a las entidades con las que nosotros trabajamos le digo, las ayudas que nosotros hacemos no es para hundir la organización, es para ayudarla. Y si tú te metes a gestionar una ayuda que supera tu capacidad, al final eso te va a hacer un flaco favor. A veces pensamos que lo mejor es tener recursos. No. Es decir, hay que tener los recursos entiendo que hay que tener los recursos asociados a la capacidad de gestionar esos recursos que tú tienes. Pensad, por ejemplo, pues no sé, en un bar que tiene mucho éxito, ¿no? Que es pequeñito y que a veces, si tiene mucho éxito, pensamos, ¿y por qué este bar pues no se amplía, no hace otra sucursal, ¿no? Porque si tú no tienes capacidad de gestionar ese crecimiento, al final te hundes, ¿vale? Y entonces, en la gestión de los fondos pasa eso. Es decir, tú tienes que demostrar que tienes una cierta capacidad de gestión para que al final se te asignen esos fondos, ¿vale? Bueno, una característica que tienen los fondos sociales europeos es que hay un compromiso de lo que se llaman concentraciones temáticas, es que hay porcentajes de los fondos que tienen que ir a determinados temas, ¿no? Yo aquí lo he puesto, lo más importante es que el 25% del Fondo Social Europeo tiene que ir a proyectos y programas que tengan que ver con la inclusión social de grupos sociales vulnerables, por ejemplo, o que el 26,08% tiene que ir a apoyo al empleo juvenil. ¿Veis? ¿No? Antes que decía, Europa hace una apuesta por los jóvenes. Bueno, pues al final, en las condiciones de los fondos, se ve eso en la distribución de los fondos, en cómo se reparten los recursos. Antes lo comentaba Jesús, ¿no? Decía, la Junta de Castilla y León se plantea, pues no se quiere que no se vaya, retener talento. ¿Y cuántos recursos destina a eso? 300.000 euros. Pues eso te da una medida de cuánto de preocupada, en este caso está la Junta de Castilla y León, por retener talento, ¿no? Bueno, pues eso se puede ver en Europa. Se puede ver cuánto de preocupada está Europa o cuánto de preocupado está el Estado miembro, está España, en determinados elementos cuando ve la distribución de los recursos. Por eso es muy importante los presupuestos generales del Estado, ¿no? Porque ahí te dice, eso te da una idea de realmente las políticas, qué importancia se le da. Bueno, pues esta es la importancia que desde Europa, digamos, en colaboración con el Estado miembro, le da a determinados elementos, ¿vale? Porque
pone una condición de cuántos recursos se tienen que invertir en determinadas cuestiones. Y esto es. ¿Y qué financia Europa en lo que tiene que ver con la economía social? Pues financia 4 elementos específicos. Financia el emprendimiento, es decir, financia asistencias técnicas para que aquella persona, bueno, en el caso de la economía social no es una persona, aquellas personas que tienen una idea de negocio y que quieren constituir una empresa de economía social, una cooperativa, una sociedad laboral, ¿no? En fin, un centro especial de empleo de iniciativa social. Bueno, aquellas personas que quieren constituir una empresa de ese tipo, bueno, pues reciban una asistencia técnica que le ayude a que su idea de negocio se le dé forma y se haga un plan de viabilidad y a que esa idea de negocio se acabe materializando en una constitución de una empresa y se acabe materializando en una empresa con actividad, ¿vale? Esa es una de las líneas que financia el Fondo Social Europeo. Otra línea que financia es el fortalecimiento y la consolidación de empresas y entidades de economía social, es decir, procesos también, otra vez asistencias técnicas, porque Fondo Social Europeo no es un fondo que financia inversiones, para eso hay que irse a FEDER. Fondo Social Europeo es un fondo que financia gastos corrientes, ¿vale? Con lo cual, lo que realmente financia son procesos de asesoramiento, de tutorización, de mentoring, ¿no? Entonces, de elaboración de planes, de implementación de esos planes, ¿no? En definitiva, lo que financia son recursos humanos dentro de las entidades para que puedan desarrollar acciones. El capital, las inversiones, si hablamos en términos de fondos europeos, hay que irse a buscarlo en otros fondos que es FEDER, ¿vale? Bueno, pues en el fortalecimiento y la consolidación de entidades, lo que se apoya son procesos de cualificación y de mejora de los recursos humanos, del talento dentro de las empresas, para que adquieran mayores competencias profesionales. Apoyar la mejora de la gestión de las empresas de economía social, que en un 90 y muchos % son pequeñas empresas y medianas empresas, no son grandes empresas. En la economía social, salvo el Grupo Mondragón, el Grupo Ilunion, el Grupo Cajamar, el Grupo Cooperativo Cajamar, salvo grandes grupos empresariales, la economía social son pequeñas empresas, microempresas, pymes y medianas empresas. Bueno, pues apoya la gestión de esa empresa, apoya la consolidación y la continuidad de las empresas. Las empresas de economía social tienen un problema de relevo generacional, sobre todo las cooperativas y las sociedades laborales. No hay jóvenes que quieran trabajar en empresas de economía social. Y en esto es muy característico que cuando le preguntamos a los jóvenes, oye, ¿a ti en qué empresa te gustaría trabajar? Pues le gustaría trabajar en empresas que tienen los valores que tiene la economía social. Es decir, la transparencia, la participación, la innovación social, el trabajar con un objeto más allá, con un objeto social más allá de tener un alto beneficio, sino que también tenga una finalidad social, ¿no? Los jóvenes están interesados en trabajar en ese tipo de empresas y la economía social, ¿no? Que justo esos son sus valores, pues tiene un problema de relevo generacional en sus consejos de administración, en sus consejos rectores, para atraer talento joven. Con lo cual, hay un consejero de CEPES que dice, bueno, la sociedad busca esos valores, pero no se los atribuye a la economía social y ahí consideramos que tenemos un riesgo, tenemos un reto de comunicación, de visibilizar el modelo de empresa, ¿no? Bueno, pues todo esto va orientado ahí. Con esto acabo. Con esta y otra transparencia acabo. Otro de los elementos que financia el Fondo Social Europeo es lo que nosotros llamamos mantenimiento en el empleo
de personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables. Porque una persona que tiene dificultades no solo hay que ayudarla a que acceda al empleo, también hay que ayudarla después a que se mantenga en ese empleo, a que incremente sus niveles de empleabilidad y no vuelva al desempleo, sino que vaya evolucionando dentro de su puesto de trabajo y al final consigamos la integración laboral y social plena. ¿Vale? Y ahí, bueno, pues veis que se apoyan procesos de mejora de la empleabilidad de estas personas, procesos de transición de empleos protegidos en empresas de inserción y centros especiales de empleo al empleo normalizado, apoyo en el puesto y tal, ¿no? Y por último, se gestionan ayudas directas a través, sobre todo los programas regionales, es decir, ayudas directas a la creación de empresas y a la incorporación de socios a las empresas de economía social. Y en los programas pluriregionales se gestionan ayudas directas a través de incentivos a la creación de empleo, de apoyo a centros especiales de empleo, de subvencionar pues, la contratación de personas con discapacidad, por ejemplo, o de personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables, ¿no? A través o bien de los centros especiales de empleo o de las empresas de inserción. Entonces, probablemente, si vosotros pedís, si participáis en algún proceso de asesoramiento, si os interesa, pues no sé, si vais a la universidad, a la oficina del empleo y recibís una orientación laboral, probablemente esa orientación laboral que estáis recibiendo está cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Muchas veces no somos conscientes, pero hay toda esta amalgama de recursos que al final vienen y que calan en el territorio a través de estas intervenciones. Bueno, yo he contado aquí las que son específicas para la economía social, ¿no? Bueno, no me entretengo mucho en eso. CEPES al final es un organismo intermedio, eso significa que lo que hace el Ministerio es delegar en CEPES ciertas funciones para gestionar fondos del Fondo Social Europeo. Con lo cual, lo que hacemos nosotros es publicar, con el dinero que tenemos asignado, publicamos convocatorias, valoramos los proyectos, lo aprobamos, le hacemos un seguimiento, le hacemos el control y difundimos y comunicamos pues, las acciones que hacemos con el Fondo Social Europeo. Nosotros cofinanciamos 3 itinerarios: el emprendimiento, el fortalecimiento de empresas y el apoyo al mantenimiento en el empleo de grupos sociales vulnerables, porque las otras ayudas directas, eso normalmente se gestiona a través de las comunidades autónomas. Y bueno, tenemos distintas modalidades de proyectos y exigimos una serie de requisitos para que una entidad pueda acceder a los fondos de CEPES, que están ahí. Y con esto termino mi intervención. Bueno, me he ajustado bastante bien al tiempo, pero si tenéis alguna pregunta, pues encantada de poder responder. Espero que no haya sido demasiado aburrido y demasiado tedioso. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer a Isabel? Que repito, ha hecho un esfuerzo por estar aquí hoy y contarnos todo este plan de acción. Y bueno, pues dado que ha venido y se ha desplazado hacia aquí, pues es evidente que tal vez... Sí, un momento que te pasamos. Buenos días. Muchas gracias, Isabel, por tu ponencia. La verdad que me ha parecido muy interesante. La verdad que es muy densa, porque el tema es muy denso. Y yo lo que quiero comentarte que, como no he estado toda la mañana y sé que a lo mejor en algún caso lo han comentado previamente, y es una de las quejas que tiene la mayor parte de la gente cuando va a pedir cualquier ayuda, ¿no?
y tú lo has recalcado, el tema de las consultoras, el coste y la dificultad para tramitar toda la información. ¿Tú crees que realmente se está resolviendo ese problema o todavía queda mucho recorrido? Porque es quizás una de las mayores trabas que se encuentra el emprendedor y es ¿por dónde empiezo? Claro. No, yo creo que no. Yo lo que he intentado transmitir es que al final Europa tiene la voluntad de simplificar todo esto y de que se simplifique, ¿no? Y muchas veces las trabas las ponen los propios Estados miembros, que no aprovechan las potencialidades en cuanto a financiación, en cuanto a financiación y a la distribución de recursos, no aprovechan las potencialidades que tienen los fondos estructurales en cuanto a aprobar operaciones con buena dotación de recursos, con simplificación, con sistemas de simplificación de la gestión, ¿no? Y a lo largo del tiempo, y muchas veces meten a las entidades en una dinámica de tener que presentarse a una convocatoria de subvenciones, por ejemplo, anualmente, ¿no? En vez de hacer convocatorias de subvenciones para 2 años, para 3 años o incluso para 6 años. En este sentido, estamos siendo las organizaciones privadas que gestionamos fondos, en este caso CEPES, pero la Fundación La Caixa, por ejemplo, somos las que estamos haciendo convocatorias a medio y largo plazo, con periodos de ejecución que superan los 2 años. Nosotros acabamos, se publicó una a finales de agosto para todo el periodo, para 6 años. La Fundación La Caixa en el periodo anterior ya hizo una convocatoria para todo el periodo. Sin embargo, muchas administraciones públicas, sobre todo las regionales con sus programas operativos, siguen en la dinámica de convocatorias anuales. Y claro, eso al final lo que hace es que las organizaciones tengan una carga administrativa muy importante porque siempre tienes que estar preparando, ¿no?, convocatorias, preparando justificaciones, ¿no? Y al final resta eficacia a los fondos, le resta eficacia porque no te permite planificar una intervención a medio plazo. Y si quieres tener resultado en cualquier ámbito, tú tienes que poder planificar una intervención a medio o largo plazo. Y si estamos hablando de situaciones de grupos sociales vulnerables, con más razón, con lo cual no. Luego, en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, ahí es verdad que se está haciendo un esfuerzo. CEPES lleva, creo que 3 años, en un convenio con Hacienda para reducir las trabas administrativas de todos los ministerios en todo lo que tiene que ver las gestiones las gestiones que tienen que ver con las empresas, en nuestro caso de economía social. Y hay un convenio, yo creo que este año se había renovado en la 3ª vez, no sé si es la 2ª o la 3ª vez porque no lo lleva mi área, es otro compañero el que trabaja estos temas, pero ahí hay un grupo de trabajo creo que es con el Ministerio no con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Vicepresidenta Calviño. Y ahí sí, lo que se están identificando son distintas trabas en la administración y la manera de poder ir reduciendo esas trabas. Y me consta que otros colectivos también lo hacen. Por ejemplo, en el tema de la discapacidad también hay otro grupo de trabajo para reducir trabas administrativas. ¿Cuánto de eso cala en las comunidades autónomas? No lo sé. Yo creo que también la sociedad civil ahí tiene un papel, ¿no?, de un poco impulsar, de proponer, oye, es que esto hay que reducir estas trabas, ¿no? Entonces, por eso la incidencia política, la interlocución social con la administración pública es muy importante, y no solo para que destine recursos, sino para que también reduzca todo este tipo de cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece súper importante
pues que en todo lo que tiene que ver con los fondos europeos, pues las organizaciones de la sociedad civil pudieran hacer incidencia, no sé con cuánto nivel de éxito, pero pudieran hacer incidencia en lo que decía era, hasta donde yo sé de las trabas administrativas existe ese grupo de trabajo, con, bueno, pues por lo menos con ya un nivel de interlocución, ¿no? De decir, nos encontramos con estas trabas a la hora de crear una empresa, a la hora de que nuestra empresa funcione. Y luego, bueno, en cuanto a la gestión de los fondos, lo que os decía, pues la potencialidad de Europa y las orientaciones de Europa son estas. Que eso cale después en la parte de la administración que tiene que publicar una convocatoria, en las intervenciones tanto de las intervenciones tanto de las comunidades autónomas como la intervención general del Estado, que luego son las que en última instancia controlan, que calen el que hay otros sistemas de controlar las subvenciones y digamos de aplicar las subvenciones con simplificación de costes. Pues bueno, ahora la intervención está entrando, pero muchas de las trabas que le ponen a las convocatorias de subvenciones vienen de los interventores, que tienen un modelo de yo tengo que controlar las facturas no sé qué, no sé cuánto, y nos perdemos en controlar las facturas de no sé qué, no sé cuánto, en vez de pues, sin embargo, Europa está diciendo, oiga, analicemos riesgo y en función del riesgo, pues si esta entidad tiene mucho riesgo, hágale el control del 100% del gasto que ejecuta. Pero si tiene poco riesgo, pues hágale, calibre la intensidad, ¿no? Claro, por ejemplo, sí, sería más lógico. Sí, eso es. Eso es, ¿no? Pero bueno, ya os digo, bueno, al final, ya os digo, la Comisión Europea, yo en las reuniones que participo de la Comisión Europea, en lo que tiene que ver con el Fondo Social Europeo, hacen hincapié en eso, en los reglamentos está. Bueno, de hecho, por ejemplo, para este periodo plurirregional, para este periodo de programación, ya lo que dice es, cuando usted financie una operación con un coste de hasta 200.000 euros, sí o sí le tiene que aplicar un sistema de simplificación de costes. El que sea, pero uno. Cuando son de más de 200.000 euros, bueno, pues usted puede ir a costes reales, a que le justifiquen todos los costes. Entonces ya es un paso. En el periodo anterior eso era 50.000 euros. Europa ya ha dicho, no, ahora 200.000. En el periodo anterior decía, hay que hacer una verificación administrativa del 100% del gasto. En este periodo ahora dice, no, hay que hacer una verificación administrativa del gasto en función del riesgo. Entonces, digamos que los reglamentos ya ponen en marcha eso. Muchas veces, claro, pues ahí o la UAPSE no cuenta, en lo que corresponde al Fondo Social Europeo, o la UAPSE no cuenta con los recursos suficientes, o las administraciones públicas no saben cómo atajar eso, o eso choca con el derecho administrativo, o choca con los procedimientos de la intervención. Entonces, es que, ¿no? Es como, hay que ir quitándole capa a la cebolla. ¿No? Claro, sí, pero bueno, porque los Next Generation al final es un endeudamiento de Europa. En los fondos europeos, en el Fondo Social Europeo pasa igual. A ver, no lo devuelves con intereses, no lo recibes. Si realmente Europa, en el sistema de liquidación de fondos, lo que hace es, en ese acuerdo de asociación, bueno, ya estaba el marco, ¿no?, que os decía cuánto era el dinero que iba a llegar de Europa a España. Esto estaba al principio. A ver si lo tengo. Eso, los 35.000 millones, ¿no? Digamos,
que esto funciona casi como una cuenta de crédito. Europa le dice a España, bueno, por su acuerdo de asociación, los fondos que le van a corresponder son 35.562 y usted, ese es el crédito que tiene. En la medida que usted ejecute, yo le anticipo, me parece que los anticipos son ridículos, 0,5%, un 1%, ¿no? Esto es lo que Europa te anticipa. En lo demás dice, bueno, usted ejecute, me hace una solicitud, ejecute, controle el gasto para que yo sepa que el gasto es elegible, me lo justifica, es decir, me hace una solicitud de pago a Europa, entonces yo le pago. Entonces, si usted es capaz de gastar 35.562 millones de euros, pues yo se lo doy. Si no es capaz, si usted no me lo justifica, pues se quedará en 30.000 o en lo que sea, ¿no? Entonces, yo no tengo los últimos datos, ¿no? A veces, claro, yo no tengo los datos de FEDER. Esos datos porque nosotros lo que participamos son en comités de seguimiento de los programas en Fondo Social Europeo. En eso la UAPSE yo creo que en los últimos años, no sé qué idea tienes tú, Álvaro, pero yo tengo conciencia que en los últimos años la UAPSE está muy preocupada por eso y por lo menos en los programas operativos plurirregionales los niveles de ejecución son altos. Otra cosa son los programas operativos regionales, que ahí hay una disparidad y ahí las comunidades autónomas, pues hay algunas que sí, digamos, todos los fondos que tienen los gestionan y tienen unos niveles de ejecución altos, otras que andan siempre descomprometiendo fondos y eso significa que si yo no tengo capacidad, pues al final pues van a venir menos, ¿no? Y descompromete fondos, porque claro, en las reglas del juego lo que te dice Europa es, los fondos, es decir, en ese marco plurianual yo le doy fondos para este año. Los fondos que yo le doy para el 2023, usted los tiene que ejecutar en el 2023, en el 2024 o en el 2025. Los fondos que usted en este programa del 2023 no ejecute en el N+2, se descompromete, ¿vale? Luego, es verdad que siempre vamos con retraso. Pensad que ahora estamos en el periodo de programación 21-27 y efectivamente los fondos se van a empezar a ejecutar en el 23 porque los programas operativos se aprobaron en el cuarto trimestre del 2022. Con lo cual, empezamos ya con 2 años. Por eso siempre, cuando hablamos de un periodo de programación, siempre tiene un periodo de adicionalidad. Siempre estamos hablando del del periodo 21-27. Bueno, realmente cuando ves el reglamento dice, no, la ejecución de los fondos puede ser hasta el 29. En el periodo anterior era hasta el 23, era con 3 años, eran un N+3. Por eso en el 23 todavía estamos ejecutando fondos del periodo anterior. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, ahora es cuando hemos sacado una convocatoria con fondos del 21-27, porque teníamos lo que se está ejecutando ahora es lo que teníamos asignado en el 14-20. Entonces, es verdad que siempre la ejecución va con retraso, porque mientras que aprueba un proyecto, que no sé qué, que saca una convocatoria, que no sé qué, pero luego, efectivamente, no todos los fondos, no todos los 35.000 millones se llegan, pero eso no se devuelven, digamos, no se devuelven con intereses. Es que Europa no te los paga si tú no se lo has justificado antes. Así funciona la cuenta, es un poco una cuenta de crédito. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Digo, porque si no vamos un poquito mal y luego en el café se puede... Javier, ¿la quieres hacer ahora o en el café? Entonces, decía que hay esa sensación un poco de discriminación. ¿Por qué cuento esto? Bueno, básicamente entiendo que estamos hablando de una serie de fondos que específicamente pueden ir, por ejemplo, pues al emprendimiento y especialmente en el ámbito de la economía social, emprendimiento colectivo, fundamentalmente cooperativas, sociedades laborales. Pero claro, también estos programas muchas veces decimos, bueno, lo importante es crear actividad, crear empleo y, bueno, si no constituyen una sociedad laboral o una cooperativa, pues que se den de alta de autónomos o que se constituya otra cosa. Es decir, hay unos fondos que inicialmente van destinados a todo esto, pero que lo que buscan, en definitiva, es crear actividad.
Claro, las otras líneas, es decir, las que no son de economía social, que a su vez también están relacionadas con el ámbito del emprendimiento, pues tienen una dificultad que por lo menos por lo que nosotros estamos viviendo aquí en Castilla y León, pues al final las figuras de emprendimiento colectivo en economía social pues están siempre al fondo del cajón. Es decir, es muy difícil que en las redes de orientación y de emprendimiento se proponga la figura cooperativa como una alternativa que además encaja, o sociedad laboral, que encaja perfectísimamente en muchos modelos de negocio, y sin embargo no se propone. Al final lo importante es que se genere una sociedad mercantil, que se den de alta de autónomos, X, y alguna vez raramente alguien habla de una cooperativa. Entonces, ¿hay alguna manera de que, porque claro, luego todas nuestras administraciones presumen de ello, las locales, las regionales, las europeas, año de la economía social, etcétera, pero luego, ¿de qué manera se puede estar o si se está trabajando en la línea de que se igualen esas opciones frente a las personas, emprendedores, emprendedoras, y sepan claramente que hay alternativas en la economía social y que sean visibilizadas? Quiero decir, no pretendemos que las cooperativas o las sociedades laborales gocen, o el resto de figuras de la economía social, gocen de ventajas competitivas sobre el resto de las sociedades. Pero tampoco tiene ningún sentido que estemos discriminados en el aspecto de que no se visibilizan esas figuras. No sé qué tipo de intereses hay. Entonces, se está, desde tu conocimiento de todo eso, ¿se está trabajando en estas líneas? A ver, yo... sí, se me oye, ¿no? A ver, yo creo que ahí el sector mismo, ¿no?, haciendo un poco de autocrítica en lo que yo me encuentro con mi trabajo, bueno, lo que tiene que ver con la gestión de los fondos, ¿no? Creo como varias cuestiones. Primero, hace falta organizaciones territoriales con cierto peso. Hay un elemento diferenciador de aquellas comunidades autónomas donde tienen una organización representativa que tiene servicios de orientación al emprendedor en el número de empresas de economía social que se constituyen con las que no. Entonces, si vemos los datos, pues no es igual País Vasco que Navarra, que Murcia, que la Comunidad Valenciana, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que hay una organización territorial con estructura técnica que al final está trabajando eso. Entonces, eso es muy importante, la organización, ¿no? Y el contar con estructuras y con organizaciones que en el territorio trabajen estos temas, ¿no?, e incidan. En Castilla y León, claro, la estructura, hasta donde yo sé, es muy débil. Es muy débil. Y eso al final repercute en que, claro, en que no hay alguien que empuje, porque los prescriptores no tienen en su cabeza la fórmula de la economía social. Vamos, ni los prescriptores ni las facultades, ¿no? Sí, afortunadamente aquí, pues mira, ahora hay una cátedra de economía social que se acaba de constituir, eso probablemente sea un hito, ¿no? Y entonces igual hasta en la Facultad de Comercio, ¿no?, que será la de empresariales, ¿no?, en la Facultad de Comercio, a lo mejor algún profesor ahora empieza a hablar de la economía social o de las fórmulas de la economía social, pero si no es que en las facultades no están, ¿no? Los prescriptores, que al final son asesorías, consultorías y tal, no tienen en su cabeza las fórmulas de economía social. Entonces, como las desconocen, ni las plantean. Cuando va un grupo de emprendedores, pues le dice, pues constituye una sociedad limitada, que es más fácil, ¿no?, que es lo que yo controlo. Y ahí hay un problema con los prescriptores también. Y luego hay otro problema con los inversores, ¿no? Entonces, es verdad que determinadas fórmulas jurídicas de la economía social no facilitan la inversión. Sobre todo, ¿no? ¿Por qué no hay startups tecnológicas de economía social? Pues porque los inversores, como no conocen la fórmula jurídica y no saben lo que pueden hacer o no, pues a veces no se atreven a meter dinero ahí, porque luego ¿cómo recuperan el capital? Porque claro, en la cooperativa es más difícil recuperar el capital que en una sociedad limitada, ¿no? Entonces, al final, digamos que hay distintos elementos que
que hay que ir eliminando barreras, ¿no? Eliminando barreras, ¿no? Hasta donde yo sé están esos 3 elementos. En lo que a mí me aplica de quienes acceden a nuestras convocatorias, por ejemplo, en el emprendimiento, pues claro, pues que acceden Galicia un poquito, con un programa, ¿no? Con un planteamiento, porque luego está la capacidad, algo que decía antes, está la capacidad del sector en asumir fondos. ¿En cuántos fondos puede asumir la economía social? Ya me gustaría a mí que la economía social, es decir, que el ecosistema de la economía social pudiera asumir 300 millones de euros. CEPES ahora mismo tiene asignados 40 millones de euros en un programa de 3.000 y pico millones de euros, con lo cual es peccata minuta. Es peccata minuta, es casi un... ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque al final el sector también tiene que ir ganando músculo y tiene que ir ganando en capacidad de gestión. Y si no gana en capacidad de gestión, no tiene capacidad de absorber fondos. Entonces, en las convocatorias de CEPES accede un poquito Galicia, fundamentalmente el País Vasco, Madrid, alguna organización de Madrid, no mucho, Murcia, Andalucía, pero fijaros Andalucía tiene 8 provincias, ¿no? Y entonces a lo mejor asume menos fondos que Murcia, que es uniprovincial. Castilla y León, hasta donde yo sé, nunca hemos aprobado un proyecto de emprendimiento en Castilla y León. Porque no hay estructura, ni en Castilla y León, ni en Aragón, ni en La Rioja, ni en Cantabria, ni en Baleares, no sé, ¿no? Entonces, el mensaje es, hay que fortalecer estructuras. Quiero decir, el sector se tiene que organizar, porque eso es importantísimo para intervenir. Y luego, y se tiene que organizar entrando en el ecosistema del emprendedor. Muchas veces, desde la economía social, somos muy puristas también, ¿no? Yo con los míos. No, no. Hay que entrar en el ecosistema del emprendedor y hay que hacer alianzas no solo con otras organizaciones de la economía social, que sí, hay que hacer alianzas con centros tecnológicos, con clúster de innovación, no sé, y hay que salir de ahí, ¿no? Para todo esto, ¿no? Entonces yo veo que sí, es decir, yo creo que uno de los éxitos, entre comillas, de CEPES en cuanto a organismo intermedio, no, en cuanto a gestores de los fondos, es haber contribuido durante estos 6 años a que estos servicios de orientación al emprendedor se estructuren, porque ni siquiera estaban estructurados. Entonces, se estructuren, se doten de metodología, se doten de recursos, y claro, donde eso existe, pues claro, el número de empresas de economía social que se crean crece. Entonces, para mí es en mi modesta opinión y en la modesta intervención de CEPES, pues está ahí, ¿no? Entonces, bueno, la cosa está cambiando, pero hay mucho por... Bueno, me enrollo muchísimo, sí, no, bueno.